Dragon Ball Z, Ten Shin Han y la ética de la memoria. Trauma, violencia y la imposibilidad del perdón sin justicia en Dragon Ball. Introducción, la anomalía ética dentro del relato. El universo narrativo de Dragon Ball Z se sostiene sobre una premisa estructural clara: la violencia es reversible y la muerte, contingente. Las esferas del dragón funcionan como un dispositivo narrativo que restituye cuerpos, territorios y relaciones sociales, permitiendo que la historia avance sin detenerse en las consecuencias profundas de la devastación. En este contexto, el perdón opera como una solución implícita, no debatida, que normaliza la convivencia entre víctimas y victimarios. Sin embargo, dentro de este marco aparece una figura disonante, Ten Shin Han. A diferencia de otros personajes, él no acepta la lógica del olvido como condición para la continuidad del grupo. Su postura no se articula desde la moral heroica ni desde una búsqueda de redención personal, sino desde la persistencia del trauma y la memoria. En este sentido, Ten Shin Han se convierte en una anomalía ética dentro del relato, un personaje que encarna la resistencia al borrado simbólico de la violencia. Violencia estructural y experiencia traumática. El origen de la postura de Ten Shin Han se encuentra en la invasión Saiyajin a la Tierra. Durante este episodio, Nappa asesina a Chaos, su compañero más cercano, mutila a Ten Shin Han arrancándole un brazo y lo obliga a un sacrificio final que resulta inútil frente a la magnitud del poder enemigo. Vegeta, como comandante y figura de autoridad, observa, dirige y legitima esta violencia. Aunque Vegeta no ejecuta personalmente el asesinato de Chaos, su responsabilidad es estructural. La violencia ocurre dentro de un sistema de mando que él encabeza, y por tanto no puede desligarse de sus consecuencias. La posterior muerte de Nappa no repara el daño, ni en términos de justicia ni en términos simbólicos. El sistema que produjo la masacre permanece intacto. Cuando los personajes son revividos, el cuerpo es restaurado, pero la experiencia traumática no es procesada. La narrativa clausura el evento mediante la resurrección, sin permitir un espacio para el duelo, la elaboración o la responsabilidad. Es precisamente en este punto donde Ten Shin Han se separa del resto del elenco. La resurrección como negación de justicia. En Dragon Ball Z, la resurrección opera como un sustituto de la justicia. Al devolver la vida, el relato presupone que el daño ha sido anulado. Sin embargo, Ten Shin Han expone los límites de esta lógica. La restitución material no implica reparación ética. El recuerdo del asesinato de Chaos, la mutilación sufrida y la humillación colectiva de los guerreros Z no desaparece con la restauración del cuerpo. La violencia permanece inscrita en la memoria. Ten Shin Han no se niega a seguir luchando junto a Vegeta por razones tácticas, pero sí se niega a normalizar su presencia como si nada hubiera ocurrido. Su confrontación verbal constante con Vegeta no busca venganza inmediata. Busca reconocimiento. Busca que el crimen no sea absorbido por la conveniencia narrativa ni por la lógica del poder. Memoria corporal y rechazo simbólico. Uno de los gestos más significativos de Ten Shin Han ocurre cuando rechaza utilizar la vestimenta asociada a las fuerzas de Freezer y a Vegeta. Este acto, aparentemente menor, revela una conciencia simbólica profunda. El traje no es un simple uniforme funcional, es la materialización de un aparato de dominación, conquista y exterminio. Rechazarlo implica negarse a incorporar el lenguaje visual del agresor. Es una forma de memoria corporal que se opone a la estetización de la violencia. En contraste, otros personajes aceptan estos símbolos sin conflicto, priorizando la eficacia sobre la memoria. Ten Shin Han, junto con Piccolo, establece un límite. Hay signos que no pueden resignificarse sin borrar el daño que representan. Trauma, desplazamiento del odio y figura del agresor. Es relevante señalar que el rencor de Ten Shin Han se canaliza principalmente hacia Vegeta, y no hacia el conjunto de los Saiyajin ni hacia Goku, a pesar de compartir origen racial. Esto revela que su postura no es racial ni ideológica, sino personal y simbólica. Vegeta encarna la figura del agresor sobreviviente, del responsable que no fue castigado y que, además, fue integrado al grupo sin mediación alguna. Ten Shin Han no es un personaje moralmente puro. En los inicios de Dragon Ball, él mismo ejerció violencia, intimidación y abuso. Sin embargo, esta ambigüedad no invalida su posición, la complejiza.
no habla desde una superioridad ética, sino desde la experiencia de haber sido víctima de una violencia extrema que nunca fue reconocida ni reparada. En este sentido, puede leerse como una víctima que se resiste a aceptar su victimización como algo trivial o superado. Su rencor no es negación del pasado, sino insistencia en que ese pasado importa. Perdón, olvido y continuidad del ciclo de violencia. La imposibilidad del perdón en el caso de Ten Ching Han no se deriva de una incapacidad emocional, sino de un contexto estructural que lo imposibilita. El agresor directo está muerto. No existe un sistema de justicia. El responsable intelectual y simbólico ha sido absuelto por la narrativa y por sus propios compañeros. El grupo privilegia la unidad operativa sobre la memoria del daño. Este conjunto de factores crea un escenario donde el perdón se convierte en una exigencia injusta y el olvido en una forma de complicidad. De no existir una diferencia radical de poder, el conflicto podría haber derivado en una venganza directa, perpetuando el ciclo de violencia que la serie evita abordar. Conclusión: la ética del no olvido. Ten Ching Han encarna una postura ética rara dentro de Dragon Ball Z. La afirmación de que hay crímenes que no deben olvidarse, incluso cuando el relato insiste en avanzar. Su negativa a perdonar no es una exaltación del odio, sino una defensa de la memoria frente a un sistema narrativo que borra a las víctimas en nombre de la continuidad. En este sentido, su figura dialoga con una máxima profundamente política: el perdón puede ser posible, pero el olvido no debe serlo. No como castigo perpetuo, sino como condición mínima para que la violencia no se repita bajo nuevas formas. Dentro de un universo donde casi todo puede ser revertido, Ten Ching Han recuerda que la memoria no se revive, se sostiene.